Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Es un gusto estar para nosotras en esta tarde, especialmente también con nuestra invitada especial desde México, desde la Universidad Iberoamericana, que tenemos el gusto de estar ya bastantes años trabajando juntas desde el Centro Costarricense de Logoterapia y la universidad. Y en este espacio vamos a conversar un poquitito con ustedes acerca de una investigación que realizamos desde la universidad y desde el Centro de Logoterapia relacionado con las nuevas competencias o el fortalecimiento de competencias, habilidades, capacidades, pero sobre todo el trabajar desde nuestra disciplina lo humano de lo humano, dice la logoterapia también. Entonces, les vamos a presentar algunos de los resultados, pero vamos a hacer una pequeña contextualización. Si gusta, nos pasa por favor la primera diapositiva. Bueno, vamos a hacer una introducción, justificación de la investigación, metodología, resultados, discusión, conclusiones y aportaciones de este tipo de estudios paralelos y por región, porque es una comparación entre México y Costa Rica. La que sigue, por favor. Pues el eje temático de este congreso está relacionado esta ponencia o esta investigación con la perspectiva de la orientación desde la formación continua, transformación de los ambientes laborales y sobre todo potenciación de habilidades y capacidades de nosotros y nosotras como profesionales de orientación. Pues sabemos que desde la vida y desde la profesión necesitamos fortalecer diferentes competencias, habilidades, capacidades, pero en sí mismas tienen que ir de acuerdo y ser congruentes también con las necesidades del contexto, con las nuevas necesidades de atención desde la orientación, por ejemplo, para potenciar ese máximo de capacidades en las personas profesionales de orientación. Y por supuesto que definitivamente el COVID y todo el tema de la pandemia ha hecho que surjan nuevas necesidades, pero también que se potencien diversas situaciones que desde la orientación necesitamos atender, pero que además, como se ha dicho anteriormente en este congreso, necesitamos conocer, estudiar, actualizarnos. Entonces, de eso se trata. Ay, bueno. Y en el eje de la orientación, la investigación estuvo forjada en 3 líneas de trabajo. La primera, queremos promover obviamente el desarrollo personal y el crecimiento humano de los demás. La segunda, identificar algunas herramientas, que para esto es esta presentación, que nos puedan guiar para poder planear estrategias y rutas de acción. Y finalmente, observar cuál podría ser el impacto para que en estas rutas de acción puedan ser multiplicadoras. Dentro del contexto, vamos a hablar para saber cuál es el contexto de Costa Rica y cuál es el contexto general en México y cómo es que hicimos esta mancuerna para hacer este estudio comparativo. Gracias, gracias. La que sigue, por favor. En el caso de Costa Rica, pues hemos visto que ya imagínense, desde los 90 hay un círculo de bienestar, donde tanto los contenidos y los procesos de la educación están enfocados en la prevención. La idea es hacer una educación diversificada desde el preescolar hasta la educación superior. ¿Cómo se hacen esos espacios? Pues precisamente potenciándolos a través del autoconocimiento dentro y junto con el proceso, porque definitivamente cuando nosotros en orientación y aprendemos y las escuelas formadoras de orientación nos enseñan toda la epistemología, la metodología, la ontología de la orientación, y cuando llegamos al mundo para potenciar esos conocimientos nos damos cuenta efectivamente que es un proceso de crecimiento paralelo. Crecen las personas con las que estamos trabajando y crecemos nosotros y nosotras como personas orientadoras que aprendemos de la experiencia y nos desafía
a aplicar todo lo que hemos aprendido, pero también desde la vivencia personal, desde nuestra propia fenomenología. ¿Cómo entendemos eso que las personas están viniendo a consultar con nosotros, por ejemplo? Contextualizamos desde las formas de vida, oportunidades del medio, tendencias comportamentales, comportamiento contextualizado, ese comportamiento influenciado por la identidad personal, por su propia fenomenología, y el comportamiento influenciado por esa identidad social. Entonces, por ejemplo, desde el tema del desarrollo humano, que es el enfoque de esta también investigación, lo básico es cómo entiende la persona, cómo se entiende la persona en situación, cómo se entiende en ese medio social. Se habló anteriormente en este congreso también de toda esa influencia social. Entonces, el contexto me puede condicionar, dice, desde el enfoque de la orientación, pero no me va a determinar. Tenemos todo ese potencial humano para afrontar ese contexto. Y también se ha creado pues, servicios para asistir a todas y todas, adaptar un proyecto de vida presente, futuro, a través de facilitar aptitudes, intereses, un buen desarrollo emocional, pero sin ser una actividad profesional de carácter asistencial o terapéuticos. Lo tenemos claro, ¿verdad? Pero sí a través de procesos educativos y a través de promover el desarrollo integral de las personas. Pues en el marco del, por ejemplo, el Colegio de Profesionales en Orientación nos brinda un programa de desarrollo personal que pretende formarnos y potenciar a través de actividades académicas, cursos presenciales, a distancia, videoconferencias, congresos. Adelante. El SINAPRO, por ejemplo, que nos ayuda a promover esa autocapacitación también, a participar en diferentes situaciones institucionales, colaborar desde acciones al interior de la institución y la comunidad. O sea, estar nosotros, uno de los principios, como ustedes y yo sabemos, uno de los principios de la orientación es que la orientación es para todas las personas y podemos contextualizarla y podemos trabajar en cualquier lugar donde exista una persona. Y eso es fundamental también en estas instituciones. Identificar, visibilizar aportes para la prevención, como decía Angélica, fortalecer esos factores de éxito escolar de la población y promover la construcción del proyecto de vida y de habilidades para la vida y habilidades socioemocionales. Adelante. Desde la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, esa liberación de la persona entendida como un proceso que conduce al ejercicio de la capacidad, la promoción de la persona en su integral, la participación consciente, hablaban ahora también, la democratización entendida como ese acceso a toda población estudiantil y a todas las personas en cualquier lugar. Adelante. La integración de diferentes actividades, esa fundamentación científica, uno de los aspectos fundamentales de nosotros como en orientación acá en Costa Rica es esa base epistemológica, metodológica y ontológica que nos fortalece y que focaliza la instrumentalización de la orientación en todos los contextos. Adelante. Y en el caso de México, bueno, como vemos en Costa Rica, pues tienen un gran desarrollo, no en vano están celebrando hoy 60 años de trabajo colaborativo en todo lo que es la orientación. En México, pues estamos todavía un poco más lentos, aunque nuestro gran pionero en todo esto fue el doctor Juan Lafarga, quien inició con todos los estudios de desarrollo humano alrededor de los 70s. Esta es una frase que me gustó, que dijo en los 90. El desarrollo humano debe darse en espiral, pues abarca todo un proceso de desarrollo emocional, cognitivo y conductual, pero enfatiza la parte relacional. Y justo cuando se habló en la inauguración de este evento, hicieron mucha énfasis de la importancia que hace Costa Rica en esta parte. Y hemos visto que todo el desarrollo humano y de orientación, pues solamente se da a través de las relaciones, ¿no? Es la base para cualquier crecimiento, incluso personal. Entonces, lo que él dice es que no tenemos que olvidar que para este desarrollo humano existe una variable importante que se centra en la cultura y en el proceso histórico-político del momento. Entonces, por eso la importancia de este estudio contextualizado y comparativo entre México y Costa Rica. ¿Cómo lo hacemos en México? Bueno, pues la propuesta del doctor Lafarga de algún modo es identificar algunos mecanismos o procesos, ya sean internos o externos,
que permitan observar la magnitud y el impacto de la situación o del contexto, así como observar los recursos de la persona. Entonces, es identificar estos procesos para poder pues favorecerlos, facilitarlos, orientarlos, redireccionarlos. La segunda parte es, él propone que sea un proceso continuo, que de alguna manera, incluso lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, que se convierta en un estilo de vida o en una filosofía de vida, este crecimiento constante. Y la tercera opción es observar de algún modo si existe en esta intención de crecimiento personal, si hay una satisfacción personal, es decir, si la persona que utiliza este mecanismo, este proceso, está cómodo, o sea, es parte de su vida, no es algo impuesto, ¿no? Sino hacerlo lo más natural posible. Y así, nuevamente, el doctor Lafarga, que es nuestro pionero y el cual Desarrollo Humano cumplió el año pasado 50 años en nuestra universidad, él refiere precisamente que el desarrollo humano es una filosofía de vida, de servicio para los individuos y los colectivos, donde permite fomentar o a partir del contacto, la interacción y la convivencia podemos potenciar el ser sobre el tener. Entonces, es esencialmente humano el poder hacer esto, y la orientación y bien el desarrollo humano, pues es lo que podría, el camino y la dirección correcta por donde lo podemos gestar. El objetivo del estudio pues fue precisamente identificar diferencias significativas que había en los participantes, haciendo un estudio comparativo entre población de México y población de Costa Rica. En 3 líneas, observar las capacidades que expresaban, la segunda, pues cómo lo hacían a través del servicio profesional que ofrecen, y finalmente, si esta orientación cómo se puede contextualizar, es decir, en función de la realidad que cada uno vive, del establecimiento de los protocolos de acción y de definir los posibles agentes de cambio. ¿Quiénes son los agentes? La persona que estamos facilitando, favoreciendo, pero también nosotros como profesionales somos agentes de cambio, si no, no sabríamos cómo hacerlo. Obviamente buscando, observando la diferencia desde la región geográfica México-Costa Rica. La población, pues fueron 200 participantes, obviamente la mitad, el 50% residentes de México y el otro 50% residentes de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, pues era el 100% fue personas dedicadas a la disciplina de la orientación, y en el caso de México, pues hubo más variedad, porque en nuestro caso la orientación la incluye profesionales en la psicología, en la educación, en el desarrollo humano y terapeutas clínicos. Entonces ahí hubo diferencia, pero ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, se aplicó un instrumento, ese instrumento acaba de salir ahorita, publicado hace un mes en la revista Psicogente en el 2024, es un instrumento que se llama Instrumento de Apreciación por Matices de Capacidades y Habilidades en Desarrollo Humano, y tiene 2 dimensiones, la dimensión que es la de yo como mi propio desarrollo humano, o sea, yo necesito estar bien para poder ayudar a otros, el cual, bueno, pues con todas las cuestiones cuantitativas y de validez, pero se divide en 6 factores, es decir, 6 componentes que hacen como si fuera una pizza, 6 rebanadas de pizza hacen esta dimensión. La primera tiene que ver con mi autoactualización, pues ya lo sabemos como desde Maslow, ¿no? La importancia de capacitarme, digo, los congresos son para esto, para aprender, conocer nuevos modelos, tener ideas, etcétera. La segunda tiene que ver con cómo renuevo y me actualizo, pero toda mi realidad, no nada más yo, sino también mi contexto. El tercero, el ser, como ya lo decía Lafarga, por encima del tener. El 4, alcanzar mi centro, ¿no? Así esta parte de quién soy yo, a dónde voy, qué quiero ser, estoy contento con lo que hago, etcétera. El 5 sería mis relaciones cercanas, son mi motivación, mi fuerza, y la 6ª rebanada tendría que ver con cuidar toda mi salud emocional. Esto es muy importante porque es la base del análisis comparativo, y en el caso de la segunda dimensión, esta tuvo solo 5 rebanaditas de pizza.
Y la primera tiene que ver con yo para ayudar a otros, me encanta lo que hago, me encanta ser promotor de ese entorno social. El segundo, yo como agente de bienestar, pero de otros, de los demás, primero de los míos también. Es decir, también es importante que mi gente, mis relaciones cercanas estén bien, ¿no? El tercer factor o rebanada tiene que ver con ayudar a los grupos en condiciones de vulnerabilidad. El cuarto, en qué estrategia voy a utilizar. Recuerden que las estrategias están enfocadas en el contexto de los grupos. Y el 5 tiene que ver con promover el desarrollo humano o la orientación en grupos vulnerables, pero ya en un contexto colectivo llamado comunidad. ¿Vamos bien? Ok. Los resultados está complicada, entonces espero que me puedan seguir. Y aquí voy a utilizar este es un apuntador, sí, aquí está. Entonces tenemos, en la parte superior estaría reflejada o representada la dimensión yo como desarrollo, como promotor de mi desarrollo, ¿no? De mi crecimiento. Y la parte inferior, no porque sea menos importante, pero así la representé en este momento, yo como promotor de la orientación y la salud emocional de los demás. En el caso, aquí está representado México y aquí está representado la CR, sería Costa Rica. ¿Okay? Estos porcentajes es la varianza explicada. Entonces, como ven, en el caso comparando México y Costa Rica, en el caso de México, el instrumento, que fue, repito, validado el año pasado, obviamente en población mexicana, pero por eso vamos a ver cómo aplicó en Costa Rica. En México tuvo una representación distinta, nada más representó la varianza explicada del 55% y aplicó para 4 de esas rebanadas que les platiqué hace ratito, que aquí están resumidas. En el caso de Costa Rica fueron 6 rebanadas, o sea, las 6 fueron representadas en el caso de los orientadores. ¿Cómo se explica? Bueno, pues hablamos que en México se veía que las personas para ser promotores de su desarrollo, primero buscan, el F4 es alcanzar su centro, después actualizarse, ¿no? Capacitarse, documentarse, después de eso buscan cambiar su realidad y finalmente potenciar su ser. En el caso de Costa Rica, algo bien interesante porque pues sí es muy importante la autoactualización, como ven, como primer punto, después tiene que ver con, después de que me actualizo, busco mi centro, después en el tercer lugar, las relaciones cercanas, que mi gente y la gente con la que trabajo esté bien, son mi motivación y mi fuerza. Entonces, este factor no que estuvo en México. Entonces, es una de las diferencias. Aquí tomaron en cuenta como para yo ser agente de cambio, mis relaciones cercanas tienen que estar bien. Luego está el renovar mi realidad, ¿no? Y luego está el cuidar mi salud emocional. Es otra diferencia que no estuvo en México y donde aquí resalta el contacto con la naturaleza. Y eso me llamó mucho la atención porque Costa Rica es rica en reservas naturales, ¿no? Y teniendo ya 60 años de filosofía en orientación, pues me parecieron dos aspectos que llamaron la atención. Y ya finalmente el F3 que tiene que ver con nuevamente, ¿no? Ser yo, o sea, potenciar. Todo esto me va a ayudar a hacer. Y en el caso de yo para promover la salud emocional y la orientación en los demás, pues aquí hubo una diferencia. En el caso de México, pues tuvo mayor varianza explicada, ¿no? De esa pizza, fueron 8 rebanadas. Y en el caso de Costa Rica, solo 7. La diferencia, en realidad, estuvo básicamente, no sé cómo andemos de tiempo, pero bueno, el 5, o sea, lo primer punto, los dos, tiene que ver con, si se fijan aquí, y este es el nuevo cuadro, es mayor esfuerzo por trabajar con grupos vulnerables en comunidad, en ambos casos. Pero la diferencia estuvo en el caso de Costa Rica trabajan comunidad, después se van con el bienestar emocional, principalmente de mí y de los míos, después con el bienestar emocional de los grupos, finalmente en cuarto lugar ser un buen promotor del entorno social, en cuarto buscar la mejor estrategia que pueda funcionar
contextualmente con los grupos vulnerables. Y en sexto lugar y séptimo aquí entra la capacitación, pero algo diferente con la capacitación en México es que ellos buscan formación personal, educativa, para tomar las mejores decisiones. En el caso de México, la toma de decisiones quedó libre, o sea, no como una formación educativa, sino dependiendo del contexto, yo leo el contexto y tomo decisiones. Y acá no, yo tomo decisiones desde la formación. Exacto. O sea, algo muy interesante, porque ahí es donde es una diferencia realmente interesante, porque nosotros tenemos aquí la carrera de orientación, tenemos una formación sólida que nos brinda una base epistemológica, metodológica, o sea, un cúmulo de teorías, una metodología para utilizar esa teoría y una ontología, una realidad sobre la cual nosotros aplicamos esa metodología. Entonces eso nos hace fuerte, nos consolida como disciplina y también focaliza las acciones desde esa instrumentalización de la orientación y de lo que podemos aplicar en los diferentes contextos, ¿verdad? Entonces las diferencias fueron aparentemente mínimas, pero claro, cómo lo cuantitativo nos ayuda a entender lo cualitativo y lo que sucede. Adelante, por favor, porque yo creo que, no sé, ¿dónde está Osvaldo? ¿Cuántos tenemos? 5. Okay. Bueno, ya vimos un poco esto, ¿verdad? Que respecto a veamos los resultados. En el caso de Costa Rica se determinó en primera instancia que primero ven por los grupos cercanos, como lo dijo Angélica, con los que se identifica su comunidad, su filosofía de acompañar a los que suelen acompañar en procesos de orientación, para luego abrirse a las personas vulnerables. Un hallazgo importante, por supuesto, es lo que acabo de decir, esa formación académica disciplinar que nos consolida. Y en ambos casos, las profesiones de Costa Rica y México son conscientes de que requieren un mayor compromiso hacia ejecutar acciones concretas, viables, sostenidas hacia la promoción del autocuidado. Porque como sabemos, nos damos. Aquí tenemos un síndrome también del profesional o la profesional quemada, porque nosotros damos, pero a los otros y no nos cuidamos tanto como deberíamos hacerlo. Eso es impresionante. Para el caso de la orientación personal, los grupos de comunidades, colectivos, es una disciplina sobre la cual subyace esto, en los diferentes ámbitos de acción de todas las edades, fortaleciendo ese proceso de desarrollo en ámbito de 360 grados y permite el cambio y la transformación de la realidad de estos. Y la nueva realidad laboral de las personas profesionales y de los grupos interdisciplinarios presenta condiciones extremas de trabajo horario, que es lo que acabo de explicar también, de que no nos cuidamos. Las aportaciones, bueno, ya las había medio mencionado, pero en realidad es cómo lo cuantitativo nos puede facilitar a veces los procesos cualitativos, no lo dejemos de lado, nos da orientación, nos puede ayudar a determinar rutas de acción y planeación. El instrumento que utilizamos, aunque fue validado en población mexicana, finalmente lo vi, bueno, lo podemos comparar, esta segunda aplicación fue diferente a la población con la que se hizo originalmente, y hubo diferencias entre Costa Rica y México, obviamente por los paradigmas, la educación que se tiene, estas filosofías de vida, los estilos de vida. Entonces el contexto, la cultura nuevamente resaltan a la luz. Finalmente pues el desarrollo humano y la orientación pues se da en una forma espiral. En ambos casos, tanto en Costa Rica como en México, sí hay preocupación por los demás, pero también por los míos. Sí hay preocupación por hacer algo por los demás, pero también tengo que capacitarme y ser mejor yo y potenciar mis competencias de servicio, ¿no? Y definitivamente cerramos con esto. Necesitamos como profesionales de orientación identificar cuáles son esas competencias a partir de estos nuevos contextos y condicionamientos del contexto, pero definitivamente el activar nuestra conciencia de sí, tenemos que actualizarnos, tenemos que estudiar más y conocer y mejorar las competencias, pero necesito también identificar cómo me está afectando a mí mi contexto, mi metro cuadrado, y cuál es esa libertad y esa responsabilidad que tenemos de posicionarnos ante los condicionamientos del contexto que están acabando con mi salud emocional, física, y es muy, pero muy importante. Muchas gracias.